Bienvenidos, estimados docentes, a la capacitación de las preguntas para la plataforma Evalúame. Recuerda que es tu deber como docente realizar preguntas para alimentar nuestra base de datos de la plataforma. Primero que todo, ¿sabes qué es el Evalúame? Empecemos por saber qué es una prueba interna de la universidad que podrás encontrar en este link. Esta es una prueba preparatoria para el IFES, ahora llamada Saber Pro para Profesional y Saber TIT para Tecnología. Es importante que sepas que el IFES oferta unos módulos de presentación los cuales consta de 5 módulos genéricos, 3 módulos específicos para tecnología y 40 módulos específicos para profesional. Cada coordinador de programa escoge los módulos que cree más pertinente para cada carrera, tanto ciclo profesional como tecnológico. Actualmente, la universidad posee para sus programas los 5 módulos genéricos que son obligatorios, 2 módulos para tecnología y 18 para profesional. En esta ocasión encontrarás cómo diligenciar el formato de preguntas FRDO006, el cual podrás ubicar en la sección Descargas de la plataforma. En la primera sección, Datos del autor, debes llenar tus nombres completos, la versión de la pregunta, la cual correspondería por primera vez a la 1.0. Esto quiere decir que si llega a haber una retroalimentación, algún cambio en la pregunta, la versión cambiará de ahí en adelante. También debes diligenciar un número de contacto, preferiblemente celular, sino un número de extensión. Es muy importante que coloques tu correo electrónico institucional. Finalmente debes colocar la fecha de creación de la pregunta. En la segunda sección encontrarás datos de la pregunta, el cual tiene el programa académico al que perteneces. En esta sección debes colocar el módulo que te corresponda. En la sección contenido, en este caso, colocamos que es álgebra y cálculo. Primera. Todas las preguntas deben ser relacionadas a un contexto real, donde se apliquen los contenidos propuestos por los módulos. Esto quiere decir que podemos desarrollar preguntas del día a día del ciudadano en común. Segunda característica, la redacción. Revisemos que la redacción de la pregunta sea apropiada, además de confirmar que no se encuentre ningún error gramatical, que no sea redundante, y evitemos el uso innecesario de gerundios, participios, artículos y preposiciones. Tercero, recuerda que la pregunta no debe contener negaciones. En caso de que la pregunta lo requiera, esta debe ir en mayúscula y negrilla, como encuentras en este ejemplo. Cuarto, recuerda que las preguntas no deben ser de memorización, como definiciones o citas de algún autor, o que te implique recordar alguna fórmula. Y si es necesario hacerlo, entonces debes citarla. Recuerda que el uso de calculadora es totalmente prohibido, entonces no debe requerir el uso de él. Quinto, ten en cuenta que las preguntas no corresponden al pensum de cada programa, es decir, el currículo. Por esta razón, nosotros adjuntamos los módulos que el ICFES ofrece, que van en este formato rosado, los cuales podrán encontrar en las descargas. Sexto, en caso de que la pregunta requiera el uso de gráficas, estas deben ser claras y de fácil entendimiento. Deben ir a la identificación de coordenadas, funciones, variables y todos los aspectos que ésta incluya. Séptimo, al finalizar el texto de la pregunta no se debe hacer uso de los 2 puntos. En la sección Opciones de respuesta deben ir solamente 4 opciones, es decir, A, B, C y D. Por eso están definidas previamente. Características de respuesta. En este ítem debes usar los distractores. Esas son las opciones incorrectas, y aunque son respuestas incorrectas, deben ser interesantes para el evaluado. No deben ser fácilmente descartables. Por favor, completa el texto de una manera natural. Es decir, recuerda que tienes un contexto en el enunciado.
No deben existir opciones de respuestas que sean mutuamente excluyentes. Ejemplo, sí se puede, no se puede. Ten en cuenta que las opciones de respuesta pueden ser o todas cortas o todas largas o dos opciones cortas y por consiguiente las otras dos opciones podrían ser largas. No incluyas a tu pregunta respuestas como todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Estas no son opciones de respuesta válidas. A continuación encontrarás la clave, la cual es la opción de respuesta correcta, ya sea la letra A, B, C o D. Recuerda que es una opción de única respuesta. La sección de dificultad va de acuerdo al conocimiento del constructor de la pregunta. Este debe dar una valoración del nivel de dificultad de esta, teniendo en cuenta la temática tratada, la relación entre la clave y los distractores. La siguiente parte del formato es la justificación de la clave, la cual es muy importante porque con esta nosotros alimentamos la base de datos del Evalúame. Recuerda que en la nueva plataforma el estudiante no puede ver la respuesta correcta, únicamente puede ver la justificación para ayudarle al estudiante a identificar sus errores o sus aciertos. La justificación de opciones de respuesta no válidas también es muy importante. Por si el estudiante quiere verificar por qué su pregunta no es acertada, nosotros tengamos cómo respaldar la información. Hasta esta parte del formato debes diligenciar. Ahora debes esperar a la revisión de tu pregunta, ya que puede ser devuelta o admitida por el ente mayor. Recuerda que el primer filtro lo realiza tu coordinación. Esta determina qué tan pertinente es la pregunta para el módulo. Como segundo filtro, se pasará al grupo Evalúame, el cual se encuentra en la Decanatura de Ingenierías. Ellos determinarán si la estructura de la pregunta es la correcta.